¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal. Soy Carolina Dardi, abogada, hablándoles sobre la recuperación tras el abuso narcisista. Bueno, y uno de los temas que hay que tratar, que ineludiblemente hay que tratar antes de avanzar en todo lo que sigue, que es trauma complejo, estrés postraumático complejo, es el tema de la codependencia o trastorno, trastorno de la personalidad por dependencia. Bueno, hay una distinción bastante bien importante, bien tajante, y que el DSM entiende que este trastorno es un trastorno de ansiedad. No es que está errado, o sea, pero lo engloba dentro de lo que sería el grupo C, dentro de un trastorno de ansiedad. En cambio, el 611, que sería la recopilación de todas las enfermedades, no solo las mentales, que maneja la Organización Mundial de la Salud, más moderno, engloba al trastorno de la personalidad por dependencia como un trastorno residual dentro de lo que es el marco, como el trastorno padre sería un trastorno de la personalidad. Y ya no distingue entre trastorno narcisista, histriónico, o sea, lo que hace el 611 es englobar los trastornos de la personalidad y definirlos como leves, medios o graves. Sí distingue al antisocial, sí distingue al trastorno límite, pero no, o sea, fíjense que es un manejo bastante diferente. Con esto no quiero decirles que se pongan tristes, porque además otra de las cosas, yo también cometí ese error, también por desconocimiento al principio, de decir que el narcisista o que las personas que tienen trastorno de la personalidad no tienen vuelta. Esto se habla en la mayoría de los canales, se habla también en base a mucho desconocimiento en la materia. Las personas con trastorno de la personalidad tienen vuelta y hay tratamientos específicos, pero hay que buscar los profesionales que sean especialistas en esas cuestiones. No cualquier psicólogo puede abordar a un paciente borderline, que es un paciente difícil, o un paciente narcisista, o sea, tengan en cuenta que el psicólogo también es un ser humano y se hincha los cocos, o sea, de un paciente que no quiere trabajar, que no quiere mirar para adentro, o sea, pero hay determinados narcisistas que sí tienen la capacidad de mirar para adentro, porque además llega un punto de su vida donde no se soportan a sí mismos, o sea, se dan cuenta que caen de fracaso y fracaso y fracaso, y se sufre mucho al ser narcisista. Estamos hablando de aquellos narcisistas que no son ni violadores, ni son pedrastas, o que no son golpeadores de sus parejas, ni estafadores, o sea, que los que dentro de todo se manejan dentro de una incapacidad moral, pero no dentro de lo que sería, o sea, dentro de lo que estaría ajustado en el marco de la ley, que por ahí a veces son acciones que no son éticas, no son moralmente correctas, pero no llegan a ser un delito. Esa clase de narcisista estoy hablando, no estoy hablando de los otros que eso sí, o sea, no sé si tienen vuelta o no tienen vuelta. El tema, la cuestión es que a veces no es fácil distinguirlos, o sea, no puede tener una predicción de qué es capaz de hacer esta persona. También es difícil, caras vemos, trastorno no sabemos. Bueno, vamos a avanzar sobre lo que es el trastorno por dependencia. Bueno, yo esto lo tomé desde el libro de Sam Vaknin, Malignance and Love, que se lo voy a dejar abajo a disposición para quienes sepan inglés y lo quieran comprar directamente desde Amazon y lo leen desde ahí. Para las personas que quieran hacer los ejercicios que trae el libro, yo se los voy a dejar, pero en un video que para unirse al canal. Voy a habilitar la pestaña para que la gente se suma al canal, porque quiero también ir depurando el tipo de seguidores. Hay muchos narcisistas y la verdad no tengo ganas de trabajar para esa gente. Entonces, aquel que quiera recuperarse realmente, y yo voy a dar un pantallazo de lo que es esta cuestión, algunos síntomas, pero después el trabajo profundo lo voy a dejar para aquellas personas que paguen la suscripción, y que además estén comprometidas en recuperarse, porque
para recuperarte tenés que mirar mucho para adentro. No voy a trabajar tanto, traducir tanto, investigar tanto para encontrar una catarata de insultos de gente que tiene absoluta incapacidad de mirarse para adentro. Me cansé. Lo que dice Sam Bankman es lo siguiente, que hay una gran confusión entre lo que son los conceptos de codependiente y contradependiente. Dice que los dependientes, o sea, las personas que tienen trastorno de la personalidad dependiente, al igual que los codependientes, dependen de otras personas para su gratificación emocional y el desempeño de las funciones diarias y psicológicas, tanto de las cruciales como de las más intrascendentes. Y vos los vas a ver a esas personas, que muchas de esas personas me preguntan en el canal, el narcisista me mandó un WhatsApp, ¿qué hago? O sea, porque el codependiente tiene una gran incapacidad para poder hacerse cargo de sus propias decisiones. Entonces le pide a otro consejos, qué hacer de su vida, qué hacer con su vida, qué hacer con el próximo paso que debe dar. Porque no quiere asumir esa responsabilidad. Eso es codependencia pura. Después hay otros, yo también lo noto en otros canales, en donde se alimenta todo el tema de la disociación, o sea, en donde se trabaja sobre ver la miércoles en el ojo del narcisista y no ver nuestras propias miércoles. Las personas que pasan por un abuso narcisista, no todas son empáticas normales. No, hay gente que es borderline, hay gente que también es narcisista. Hay un tipo de narcisista que es una narcisista invertida, por lo general es mujer. Hay narcisistas encubiertos, que son las clásicas víctimas, las víctimas eternas. Entonces, no es que porque el otro ya estaba roto, o porque ya tenía un trastorno de codependencia, o ya tenía un trastorno de la personalidad, entonces hay que ir a patearlo en el piso. Ya está en el piso. O sea, vino otro que tenía la característica de la explotación sobre el otro y bueno, sí, lo abusó. No tengan en cuenta lo siguiente, el narcisismo, para ser diagnosticado con trastorno de la personalidad narcisista, se requieren 5 criterios diagnósticos de los 9 que da el DSM. Uno de los criterios algunos criterios pueden faltar en esa persona, como por ejemplo el de ser explotador o el de ser manipulador. No todo narcisista es manipulador, no todo narcisista es explotador. Es un espectro. Por eso que el 611 habla de leve, moderado o grave. Porque es un espectro esto. Entonces, tengamos en cuenta esa situación. Entonces, si nosotros miramos la miércoles en el ojo ajeno y no podemos mirar que toda persona que carga con un trastorno es potencialmente una persona tóxica. Si no podemos mirar eso, entonces nunca nos vamos a recuperar. Jamás vamos a salir de este pozo y vamos a seguir repitiendo las mismas conductas rígidas, estancas, que nos llevan a la depresión, a sentirnos mal, a fracasos, a todas estas sensaciones, de todas estas cuestiones que pasan después de una de estas relaciones fallidas. Los codependientes son personas que son necesitadas, son exigentes a la vez, y lo vamos a desarrollar, pero a la vez son exigentes y sumisos. Bueno, sufren ansiedad por el abandono, muy parecido al borderline en este aspecto. Y para evitar sentirse abrumados, se aferran a los demás y actúan de manera inmadura. Hay comportamientos destinados a obtener respuestas protectoras y salvaguardar la relación con un compañero o con una pareja de quien depende. Los codependientes parecen personas insensibles a los abusos. Son las típicas personas que se las califica como apáticos, como que esas personas que dejaron de sentir. Y no importa cuánta cantidad de maltrato ellos reciban, estas personas van a permanecer comprometidas en esas relaciones abusivas. Y aquí en este lugar es donde empieza a tener operatividad esta palabra codependiente, porque esta persona parece aceptar el papel de víctima y desde este lugar de víctima pretende controlar a sus abusadores y también los manipula. Vos me hiciste tal cosa,
¿eh? Y yo me quedé a tu lado, a pesar de estas cuestiones. Y esto se termina convirtiendo en un baile macabro en donde se abusan mutuamente, ¿eh? Porque no hay ahí no hay un diálogo sincero, en esas dos personas. A menos de que a simple vista pareciera que el codependiente es más víctima que el narcisista, pero también hay situaciones muy abusivas del codependiente, ojo. El codependiente tiene una empatía abrumadora que a la vez lo lleva a involucrarse con relaciones que son totalmente disfuncionales y siente culpa cuando su pareja lo maltrata porque cree tener, o sea, que cree que el otro tiene derecho a maltratarlos porque hicieron algo mal. O también se sienten culpables ante la posibilidad de, de abandonar a su perpetrador. O sea, esto es lo que yo puse un texto en la pestaña de comunidad hace un tiempo sobre el síndrome del chivo expiatorio. O sea, yo me dejo abusar, dejo que me hagan lo que sea, porque yo no quiero tener la culpa del fracaso de esta relación. Y se queda la persona hasta el final, y al final, o sea, siempre va a ser catastrófico. Mientras que te pudiste haber retirado antes de una manera más, de irte más como una lady, y sin embargo no lo hiciste. Bueno, la codependencia es una defensa que es compleja, es multidimensional y tiene, además, Sam Bankman reconoce 4 categorías de codependientes. Está el codependiente que tiene como objetivo defenderse de las ansiedades relacionadas con el abandono. Estos codependientes son pegajosos, asfixiantes y propensos al pánico y muestran una sumisión autodestructiva. Y su verdadero propósito es evitar que su pareja, sus amigos, sus hijos alcancen una autonomía en donde ellos podrían ser abandonados. Por eso fíjense que no solamente el narcisista es tóxico. Fíjense, una madre codependiente con sus hijos. Un amigo codependiente. O sea, es asfixiante, una persona que uno te exaspera. Estas personas siempre están tratando de fusionarse con el otro y formar así como un todo con el otro, o sea, donde no hay distinción entre Carlos y Manuel, o sea, son todo lo mismo. Y bueno, de esta manera ellos tratan de protegerse de esta posibilidad de abandono real o a veces imaginario. Y porque ellos perciben el abandono como la autoaniquilación. Después está la otra tipo de codependencia que está orientada a hacer frente a la posibilidad de pérdida de control, o sea, de pérdida de control sobre el otro, no pérdida de control sobre sí mismo. Cuando uno no está bien del valero, hay pérdida de control de sí mismo. Pero acá estamos hablando de la pérdida de control sobre el otro. Este tipo de codependientes me fingen continuamente impotencia y necesidad, o sea, no puedo, necesito de vos. Entonces obligan que todo su entorno los termine ayudando, colaborando con ellos en todas sus demandas, sus necesidades, sus requisitos. Estas personas viven en un caos total y son los reyes y las reinas del drama. Se niegan a crecer y obligan a los demás, a su entorno, a tratarlos como lisiados emocionales, como discapacitados, o sea, es una locura esto. Y para eso usan justamente las incapacidades que ellos mismos se autoimputan. Y con respecto a esto, yo les voy a dejar abajo un video en la cajita de descripción, un video sobre un programa que se llama Mi vida con 300 kilos, que es un programa de obesos, de obesos mórbidos. Y hay un capítulo en especial que a mí me llamó la atención, justamente por esta relación que había entre una madre y una hija. Una madre culposa, porque en algún momento cuando era joven y cuando su hija era chica, ella se drogaba, tenía una vida bastante... pasó por muchas situaciones y bueno, se drogaba y desatendía a su hija y después, bueno, la que estaba bien, la atendían demasía, la hija como que se abusaba de esa situación y bueno, terminó con 300 kilos.
Véanlo y traten de hacer este proceso simbólico de llevarlo al plano de una pareja también, porque si no, no hemos entendido nada. Y otra de las cosas que también le voy a dejar acá abajo un enlace también para que ustedes despinchen ahí y puedan acceder a un libro que se llama Clínica para Mujeres que Aman Demasiado. Es el libro de la codependencia. Y vean que el codependiente o la codependiente no siempre es una víctima, sino que también elige personas que pueda, con su empatía, con su ayuda, con su protección, pueda tener también bajo su control. Bueno, estos dos tipos de codependientes que nombré anteriormente, que son el que tienen miedo al abandono y el que tienen miedo a perder el control sobre el otro, estos dos tipos de codependientes son personas que van a utilizar el chantaje emocional y a veces hasta amenazas, incluso, para asegurarse este cumplimiento ciego que le tienen que dar sus proveedores, o sea, de necesidades. Bueno, después por otro lado tenemos, Sam Bagnin habla de aquellos codependientes vicarios, que son aquellas personas que se sacrifican, que se glorifican, o sea, por otros, o sea, ellos no tienen sueños propios, no tienen, o sea, iniciativas propias, no tienen, o sea, ni gustos ni preferencias, nada propio, sino que siempre es lo de los demás. ¿Lo conocen a esto? ¿Esto no sería como un falso yo? Bueno, este tipo justamente de codependiente se ajusta a lo que sería, lo que Sam Bagnin llama la figura del narcisista invertido, que por lo general es mujer, pero bueno, todavía no lo he desarrollado bien. Yo les hablé de este tipo de narcisista cuando hablé sobre narcisista encubierto, que este narcisista invertido es un narcisista encubierto en sí. Bueno, y después está el narcisista codependiente o también está el borderline, porque puede ser narcisista y puede ser codependiente también. O sea, esto no es que, o sea, no es que las personas vienen con un solo trastorno. Esto es como decir, a ver, como que el ladrón sea prolijo y haya cometido un solo delito. No, cuando una persona va a cometer un delito, o sea, comete muchos delitos a la vez. Bueno, cuando una persona tuvo una infancia difícil, queda atrapado por muchos traumas, por muchos trastornos, queda englobado. O sea, no es solamente que va a tener uno solo, o sea, la psique no es tan prolija así, o sea, como que agarra un poco de todo, un poco de varios trastornos. Bueno, entonces podría ser tranquilamente un narcisista que sea codependiente o también la persona con trastorno límite son codependientes por excelencia. Es inexorable la relación que hay con el trastorno límite y la codependencia. Este tipo de codependientes van oscilando por épocas, tienen épocas muy cambiantes, o sea, hay momentos en donde sí tienen conductas codependientes y se aferran a eso que ellos creen tener intimidad con el otro, que no es tal en realidad, sino que ese aferramiento, pero no hay una intimidad real con la otra persona, porque no hay sinceridad, o sea, de expresión de los sentimientos, de lo que se sucede, lo que necesita realmente esa persona, no hay esa cuestión, no hay esa relación íntima. Bueno, y también oscilan entre otros periodos de bondad, de desapego y de este abandono emocional, inclusive el abandono literal, o sea, abandono preventivo incluso de su pareja, porque ellos lo consideran, o sea, se dan cuenta que están siendo muy apegados, que están necesitando del otro, entonces a manera preventiva lo que hacen es abandonar a la pareja, lo dejan y la pareja se queda así sin entender nada, qué hice, qué dije, qué esto, qué lo otro, o sea, y es una cuestión personal de la persona, de este tipo de codependiente narcisista borderline, o sea, se tiene que desapegar necesariamente de la otra persona porque se siente abrumado por su propia necesidad hacia el otro, Y de esta manera también se sostiene esta ilusión del control sobre el otro, ¿no? O sea, yo percibo que te necesito y encima que vos potencialmente me podés dejar, entonces yo te dejo antes. Porque es una cuestión de pensar falsamente de que esa manera se tiene el control de la situación, ¿no? Cuando no es así, no estás teniendo control de vos mismo en esa circunstancia. El codependiente despliega determinadas estrategias sobre su pareja,
como ser esta cuestión de las fusiones, al punto de convertirse con su pareja íntima en uno solo y renuncia a su autonomía personal. Y la independencia, incluso su autonomía personal y la independencia de ambos, porque no es que el codependiente renuncia a su independencia y deja que el otro sí sea independiente, pero esto no sucede de esta manera. También de lo que se vale el codependiente es de la coextensividad, que sería insistir en que la pareja le lea la mente y actúe de manera que refleje sus estados y modos psicológicos y sus estados psicológicos internos. O sea, pretender que el otro tenga que adivinar lo que a vos te pasa sin que vos se lo comuniques y que encima actúe asertivamente para satisfacerte esa necesidad que vos tenés adentro. Complicado la cosa. Y tiene límites cambiantes también. Y usa también la imprevisibilidad conductual y una sensación de incertidumbre en el ambiente, creando esta justamente incertidumbre y clavando la dependencia sobre la pareja. Porque vos cuando sos una persona que sos, una persona inestable, que no, el otro no puede saber qué es lo que vas a hacer en el próximo paso que vas a dar, creas una sensación de incertidumbre en el ambiente. Y esta sensación de incertidumbre que vos mismo te estás quejando, que es lo que te produce el narcisista, porque necesitas saber las respuestas, porque vos necesitas saber qué pasó, esta misma incertidumbre la genera la persona codependiente también. Porque el otro tiene que adivinar lo que a vos te pasa. Porque el otro tiene que satisfacer lo que a vos te sucede por dentro. No lo comunicás. Porque si lo comunicás tenés miedo de perder a esa persona. Entonces, chicos, hay que ponerse las pilas acá. Y no sentirse una porquería. Porque no se trata de esto. Las personas que tienen este tipo de trastorno no tienen que sentirse mal, porque uno no es que fue a la farmacia, se compró codependencia y dijo, bueno, ahora a partir de ahora la uso. No, esto no funciona así. Son trastornos adquiridos en la infancia. Después lo vamos a tratar un poquito. Y entonces no hay que sentirse mal, sino que hay que abordarlo, hay que trabajarlo en una terapia esto. Bueno, después están también las personas que son los llamados contradependientes, que son aquellas personas que son esas cabezas duras, obstinados, que rechazan y desprecian cualquier autoridad y a menudo chocan con figuras de autoridad, o sea, con padres, con profesores, con jefes. Su propia identidad se basa en actos de bravura y de esa bravura, viste, como venderse como que yo soy el más malo, el más bravo, el más, o sea, pero es una defensa en realidad, son de estos militantes de la autonomía personal, me suena, viste, aquellos, viste, movimiento feminista, que la mujer debe ser independiente, y esas cosas. Los contradependientes son ferozmente beligerantes, son personas independientes, controladoras, egocéntricos y muchas veces son agresivos también. Algunos de ellos son antisociales, o sea, antisociales, no asociales, sino trastorno de la personalidad antisocial, del DSM, grupo P. Usa mucho la identificación proyectiva, o sea, la identificación proyectiva es cuando mi porquería te la tiro a vos. Eso es la identificación proyectiva. Te pongo a vos características personales mías, o sea, mis defectos te los pongo sobre vos. Eso es muy común de la gente que anda con otros trastornos. De esta manera, o sea, cuando ellos te tiran la porquería, vos imaginate, vos también te vas a defender, o sea, vos decís, no, te vas a defender. Y cuando vos te defiendas, entonces ellos van a decir, al final yo tenía razón, la gente es una porquería, o las mujeres son una porquería, o todos los hombres son una porquería, y de esa manera va reforzando la visión que tiene esta persona del mundo, como un mundo inseguro, hostil. Está claro que estos patrones son comportamientos que son el resultado de un profundo miedo a la intimidad. En una relación íntima, este tipo de personas, el contradependiente, se siente esclavo, se siente cautivo y son personas que están continuamente repitiendo un ciclo de apego, evitación, ¿Conocen los bombing, hombro frío? Los bombing, hombro frío.
Esto es un mecanismo cíclico de me acerco y me retiro. Generalmente la mayoría de los narcisistas clásicos, los clásicos, no los encubiertos, sino los clásicos, que son serían para Sam Bankman, o sea, que es la clasificación que yo tomo, que serían los narcisistas somáticos y los narcisistas cerebrales, son personas contradependientes, justamente es love bombing y retiro, love bombing y la evitación, estos mecanismos. Esa pantalla de grandiosidad que tienen justamente esconde una falta, no solamente la falta de empatía, sino que también esconde una inseguridad tremenda y, un sentido fluctuante también de autoestima, ¿no? Que no tienen autoestima estable los narcisistas, o sea, justamente lo que le pasa al contradependiente es que bueno, que esta imagen de omnipotencia, omnisciencia que tiene, de autosuficiencia, de ser exitoso y ser superior, justamente es un reflejo del temor de mostrar sus vulnerabilidades, su humanidad incluso. Por eso es que cuadra perfectamente con el narcisista clásico, que tiene estos mecanismos que antes que expliqué y que bueno, que esconde una gran sensación de inferioridad. Y después, por último, también hay tipos de personas que son codependientes, pero situacionales. O sea, que esto se desarrolla en algún momento específico de su vida, como un abandono, una viudez, o que los hijos se vayan de la casa, que de ese síndrome del nido vacío. Al principio esta persona puede sentirse liberada, porque dice, ay, al fin los chicos se vinieron de casa, ahora vamos a poder viajar, le dice al marido, vamos a poder viajar, ahora nos va a rendir más la plata, somos menos, y después resulta que se siente re mal, o sea, porque el primer síntoma va a ser la liberación, pero después hay mucha sensación de vacío luego, porque esta sensación de vacío justamente se genera por este efecto de que del ser abandonado, así entre comillas, abruptamente genera un efecto desorientador, o sea, porque si vos durante 25 años fuiste madre, le lavaste la ropa, estuviste en compañía con tu hijo y qué sé yo, llega un momento que solo te dedicaste a ser madre encima, o sea, ¿qué hago? ¿Qué me disfrazo ahora? O sea, sí, al principio sí, qué bien, se fue este dolo a que se lave la ropa solo, pero después te vayas a buscarlo para ir a lavarle la ropa. Tipo de personas son personas que siempre, en realidad, no es que en este momento se les genera esto, sino que son personas que siempre han tenido miedo a estar solos, que son personas que han estado solteros, pero no solos. Bueno, estas personas que son estos codependientes situacionales, que les sucede, empiezan a manifestar todas estas cuestiones luego de un divorcio, o que los hijos se dejan el hogar, o después del fallecimiento de alguno de los progenitores. Entonces empiezan a suprimir esta sensación de vacío, de soledad que sienten. La suprimen, la reemplazan por esta libertad eufórica, que solamente te llena de ansiedad, y porque no tienen un antídoto a mano, no saben cómo lidiar con esta emoción nueva, que no saben cómo lidiar. Entonces lo reprimen, o lo que venimos trabajando en trauma complejo, lo disocian. Recuerden que cuando hablamos de disociación o hablamos de represión, en términos más psicoanalíticos, hablamos de procesos inconscientes, no es que la persona voluntariamente lo reprimió, no se trata de esto. Y justamente este temor a volver a ser abandonados es lo que termina generando una codependencia que tal vez esa persona antes no tenía, para justamente asegurarse de que nunca más va a volver a estar en esta situación de soledad. Esto, o sea, la codependencia en sí se trata de una serie de comportamientos disfuncionales que tienden a asegurar, o sea, de manera preventiva, el abandono, que no sea abandonada esa persona, de no sufrir otro nuevo abandono. Las personas que tienen esta codependencia situacional son personas que se perciben como siempre con autocontrol, con ser los capitanes de su barco. Son personas
equilibradas. Todo esto es una máscara, es una fachada que en realidad no, o sea, la persona no lo hace conscientemente, vuelvo a repetirlo. Es una fachada que encubre todo este sentimiento de vacío y de soledad, y miedo a la soledad. Y este miedo a la soledad justamente después termina llevando a esta persona a elegir compañeros equivocados, para cubrir ese vacío, y así de esa manera termina entrando en un círculo vicioso en donde comienza un efecto dominó, en donde una tras otra se dan un montón de relaciones, de pareja, amistades, que son así abusivas, que se van cayendo todas esas relaciones, generando por supuesto dolor. A diferencia de una persona codependiente así de toda la vida, este tipo de codependiente situacional se da cuenta lo que le está pasando y trata de suprimirlo, porque se percibe a sí mismo como una persona asertiva, una persona segura de sí misma, o sea, niega, niega lo que le está pasando, tiene mucha negación, empieza a negar toda esta, trata de frustrar justamente este conjunto de adicciones compulsivas, o sea, esta codependencia que está conociendo, y trata de deshacerse de ella porque amenaza lo que esta persona cree que es, una persona que está en totalmente control de sí misma, una persona independiente, una persona segura de sí, o sea, y se dice a sí mismo, o sea, ¿cómo me pasa esto a mí si yo no soy una persona romántica, yo no soy una persona pegajosa, yo no soy, ni siquiera me gustan las canciones románticas, ni siquiera me gustan la poesía, ni nada por el estilo, es este estilo de persona así? Porque encima además también se percibe a sí misma, y no quiere decir que no lo sea, como una persona asertiva, una persona inteligente, y siempre lo ha sido así durante toda su vida. Encontrarse con esta vulnerabilidad es una situación difícil de lidiar. Bueno, termino con la cámara de la computadora porque se me terminó la batería de la cámara. Bueno, estaba diciendo que las personas codependientes, para poder llegar a tener este problema en la adultez, en la infancia debieron ser en algún momento cuidadores de sus padres. Al ser cuidadores de sus padres, han tenido padres indisponibles para ellos. Entonces el niño no ha sido recibido, no ha sido protegido, no ha sido cuidado de la manera que lo necesitaba. Y este niño o niña ha tenido que cuidar de sus padres porque tenían alguna enfermedad física, o estaban indisponibles emocionalmente, o estaban bajo el influjo de algún trastorno psíquico. Entonces siempre ha sido el niño que ha estado cuidando de los padres, o de sus hermanos menores, o de algún familiar. Entonces de esta manera no se ha podido integrar correctamente el yo de esa criatura. Y cuando se llega a la adultez, las personas se terminan convirtiendo en cuidadores seriales, y algunas personas incluso profesionalizan esta codependencia, siendo estos cuidadores seriales, recurriendo a elegir actividades, profesiones que tienen que ver con el cuidado del otro, como se los ve enfermeras, enfermeros, médicos, psicólogos, asistentes sociales, abogados. Hay muchas de estas profesiones en donde se encuentran muchos codependientes. Estas personas les cuesta mucho pedir algo a cambio, les cuesta incluso cobrar por sus servicios. Entonces, como que se sienten no merecedores de una reciprocidad. O sea, toda relación sana tiene que haber reciprocidad. Si no hay la única relación en donde no se debe pedir nada a cambio es la relación de padres a hijos. Es la única relación en donde, para que sea sana, justamente el padre no debe de querer modelar a su imagen y semejanza a su hijo, sino dejarlo ser. Todas las demás relaciones, amistades, servicios, parejas, el requisito indispensable que tiene que haber es la reciprocidad. Te doy y me das. O sea, no es que te doy y no importa si el otro me da. No, porque eso es abuso.
al codependiente le cuesta mucho pedir esta reciprocidad, no la exige porque teme al abandono. Entonces, si yo le pido al otro, considero que el otro se puede enojar o decirme que no, o yo estallar, o sea, y pierdo la relación, o pierdo la amistad, o pierdo la pareja. Entonces se va poniendo en una situación que también se va prestando el abuso, porque no porque el otro siempre sea una persona abusiva, pero a veces si vos no le pones ex a la otra persona, no le pedís nunca nada, va a decir, bueno, Pepita le encanta dar y bueno, es una dadora serial y nunca me pidió nada. Y sí, te van a ver como buena persona, pero no pasa por ser buena persona o mala persona, pasa por una cuestión de que vos también te mereces. No es que el otro solamente merece. Y además otra de las características también que tienen las personas codependientes es que se dan por vencidas muy fácilmente, y esta sensación de darse por vencidas, de no intentar, de no tener esa lucha interna, cuando se dan cuenta de que son codependientes, no codependientes, sino que cuando se dan cuenta de que han sido víctimas de abuso infantil, porque mal apego es un abuso infantil, entonces se sienten culpables y se sienten avergonzadas de algo que no tienen la culpa. O sea, si fuiste víctima de abuso infantil porque tus padres fueron indisponibles, ¿qué culpa tenés vos? O sea, eras una criatura. O sea, no, ¿por qué te tenés que sentir avergonzada? Tampoco es que vamos a salir por los cuatro vientos. Yo soy codependiente, yo fui un niño abusado, una niña abusada, yo me encargué de mis padres, o sea, pero hay que quitarse esa vergüenza y tener autocompasión por el niño que fuimos. Hay que tener autocompasión para poder rescatarlo e integrarlo y hacerlo crecer a esta edad corporal. Bueno, gente, esto fue todo en este video público. Después, para profundizar en la cuestión esta de la codependencia, voy a dejar un video para la gente que se quiera unir para ser miembros de la comunidad. Y ahí también voy a dejar un ejercicio, unos ejercicios, son una serie de ejercicios para poder manejar esta cuestión de la codependencia. Todos somos dependientes en algún punto, somos seres faltantes, como dice Lacan. Si nosotros fuésemos absolutamente independientes y autosuficientes, estaríamos cayendo en un autoerotismo, lo cual es patológico también. Así que bueno, así que no hay que avergonzarse, hay que trabajar en esto. Siempre les aconsejo que vayan a terapia, no se queden con los videos solamente. Los videos les van a ayudar a visualizar síntomas, cuestiones personales que les suceden y poder maximizar su terapia. Pero también, y bueno, los ejercicios también que les dejo también es para poner un poco de orden en su vida, para establecer esas certezas que justamente necesitan, para no tener esa ansiedad de abandono. Y además estos ejercicios también van a ayudar para que establezcas una mejor relación terapéutica de alianza con tu profesional que te atiende. Bueno, el canal para que yo pueda seguir subiendo este tipo de contenidos, pueden apoyarme en la plataforma de Patreon o de Ko-fi, o comprando libros a través de Amazon en los enlaces que yo les dejo acá abajo. Y recuerden que en Patreon están todos los libros. Por una suscripción de $5 al mes, están todos los libros que yo cito en el canal, para los que quieran leer y que tengan más prisa. Esos libros son de profesionales, de psicólogos, de psiquiatras reconocidos en el mundo, que son libros para profesionales, pero que se pueden entender tranquilamente, haciendo un poquito de esfuerzo. Tal vez algunas palabritas a veces no las entendamos, las buscamos por el Google y las entendemos enseguida. Y así poder trabajar en nuestra recuperación. Recuerden que la recuperación, el trauma es como un trasero caído, en donde tenés que aplicarle dieta, ejercicio, ondas rusas, mesoterapia, masajes, para poder ponerlo en su lugar. Bueno, el trauma funciona de esta manera. El psicólogo, el mindfulness, el yoga, la lectura, la psicoeducación, todo eso va a sumar para que vos puedas recuperarte más rápido.
y que nunca más te vuelva a suceder esto. Bueno, gente, ahora sí, les dejo un beso grande. Sean fuertes, sean valientes. Los felicito a aquellas personas que se suman a esta nueva iniciativa, este vuelco del canal, que bueno, y que están trabajando y que se han animado a hacer la terapia justamente, que tanto se estaban debiendo a ustedes mismos. Un beso grande.